Paz a vosotros, bienvenidos a TV Churubusco. Es un placer recibirte en este espacio creado especialmente para ti, dedicado al crecimiento espiritual y al estudio de la palabra de Dios. Hemos preparado este tema bíblico especialmente para ti, con la esperanza de que sea fuente de bendición en tu vida. En un momento más comenzamos. Paz a vosotros. Bien, hermanos, pues me da mucha alegría, mis hermanos, poder estar con ustedes en esta mañana. Espero que mis hermanos pues estén ustedes gozando de este día del reposo, este día de reposo, este día de sábado, mis hermanos, este día de comunión con nuestro Dios. Y hermanos, quiero invitarlos a que abramos nuestras Sagradas Escrituras, que en esta mañana podamos estudiar un poco de la palabra de nuestro Creador. Vamos a considerar el libro de Josué, capítulo número 6. Vamos a iniciar con esta lectura bíblica. Dice el libro de Josué, capítulo número 6, del verso número 12. Vamos a realizar esta lectura alternadamente del verso número 12 al verso número 27. En el último versículo nos estaremos reuniendo en esta lectura. Dice Josué, capítulo número 6, verso número 12. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carneros, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los sagrados iban delante de ellos, y la gente reunida iba detrás del arca de Jehová, andando y tocando las bocinas. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volviéronse al real. De esta manera hicieron por 6 días. Y al séptimo día levantáronse los de su tierra, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y como los sacerdotes hubieron tocado las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: Dad grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbáis. Entonces el pueblo dio grita, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que como el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, dio el pueblo grita con gran vocerío, y el muro cayó a plomo. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno en derecho de sí, y tomáronla. Y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes, ovejas y asnos abatidos estaban. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allá a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los mancebos espías entraron, sacaron a Rahab y a su padre, y a su madre, y a sus hermanos, y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y pusieronlos fuera del campo de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Y en aquel tiempo Josué les juramentó, diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, en su primogénito eche sus cimientos, y en su menor asiente sus puertas. Todos juntos. Fue pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos.
Pues iniciando con esta lectura, hermanos, recordamos esta parte de las Escrituras en las cuales vemos que el pueblo de Israel entra a conquistar, entra a tomar la tierra de Canaán, dirigidos por Josué. En esta parte, mis hermanos, de la historia, nos hacen ver la manera en cómo tomaron esta ciudad. Esta ciudad tenía una característica, dice que tenía murallas muy, muy grandes, era una ciudad bastante fortalecida, era muy difícil poderla llegar a tomar. Sin embargo, hermanos, el pueblo de Jericó estaba concertado por la travesía que llevaba el pueblo de Israel hasta ese momento. Y hermanos, ellos cerraron toda la ciudad. Sin embargo, Dios les había establecido una manera de poder conquistar, de poder tomar la tierra de Jericó, hermanos, y en la cual les dijo que durante 7 días, hermanos, iban a caminar alrededor de la ciudad. Nada más que cada uno de los días iba a ser una sola vuelta. Y la última vez, hermanos, iban a dar 7 vueltas. Imagínense, hermanos, qué pensaban, qué pasaba por su mente los habitantes de Jericó y el mismo rey de Jericó al ver que los israelitas hacían esto. ¿Qué estarían pensando? Pues que no encontraban la manera de entrar, ¿no? Seguramente ellos están dando tantas vueltas que dicen, van a desistir, no saben cómo atacar la ciudad. Y entonces, hermanos, el pueblo de Israel sabía claramente que esta era parte de una ordenanza de nuestro Dios, porque al 7º día también iban a dar 7 vueltas. Y después, mis hermanos, dice que iban a tocar las bocinas, los cuernos de carnero, y el pueblo iba a dar una, ¿qué? Grita, que iban a gritar fuerte. Y iba a caer los muros de esta ciudad, iban a caer. Una vez que esos muros caían, el pueblo iba a entrar, iba a matar, iba a destruir a todo lo que estaba en esa ciudad. Dice el versículo de Josué, capítulo número 6, versículo número 17. Mas la ciudad será anatema a Jehová. Aquí, hermanos, nos menciona una palabra, anatema. ¿Alguien sabe qué significa la palabra anatema? Maldición, ¿verdad? O maldito, o castigo, algo negativo significa. Sin embargo, hermanos, actualmente ese es el significado que tiene, pero en su origen, en su raíz, no tenía ese significado. Hay una lámina, no sé si mis hermanos pueden poner la segunda lámina, si me apoyan mis hermanos, donde vemos primero puse un título que es anatema, la dualidad de la separación. En la etimología, hermanos, de anatema, viene de una raíz hebrea que se escribe jerem, y la palabra significa encerrar, específicamente por prohibición, dedicar a uso religioso, es decir, para destrucción. Dice que la raíz primaria que no tenemos ya es, mis hermanas, específicamente para prohibición, y después dice dedicar a uso religioso, es decir, destrucción. Y las palabras, hermanos, que se utilizan para la palabra anatema son varias, tanto se utilizan para un sentido positivo como un sentido negativo. Por ejemplo, anatema también se utiliza en su aplicación para dedicar, consagrar y separar. Y también yo les preguntaba, ¿qué conocimiento tenemos de la palabra anatema? Y ustedes me dijeron, para maldecir, acabar, destruir, matar, perder, asolar. Y esto lo vamos a ver también en las Escrituras. Las Escrituras nos mencionan efectivamente, hermanos, que esta era la aplicación que tenía. Vamos a una cita, dice en el libro de Levítico, capítulo número 27. Y hermanos, quiero que ustedes se den cuenta qué aplicación tiene en estos textos la palabra anatema. Dice el libro de Levítico, capítulo número 27, verso 28. Voy a esperar unos instantes a que lleguemos a la cita. Levítico 27, 28. Dice así: pero ninguna cosa consagrada que alguno hubiere santificado a Jehová
de todo lo que tuviere de hombres y animales y de las tierras de su posesión, no se venderá, ni se redimirá. Todo lo consagrado será cosa santísima a Jehová. 29. Cualquier anatema, y entre paréntesis, cosa consagrada, de hombres que se consagrare, no será redimido, indefectiblemente ha de ser muerto. Y en estos textos, hermanos, nos dicen que cuando alguien, mis hermanos, dedicaba, consagraba algo a nuestro Dios, hermanos, estas cosas eran cosa santa, santísima. Y después dice la palabra cualquier anatema, y dice cosa consagrada. Y hermanos, dentro de las acepciones que tiene la palabra, es apartado o dedicado a nuestro Dios. En la aplicación original de la palabra anatema, ese tenía esa connotación. La palabra anatema primero se hacía que era para apartarse y después se destinaba para qué iba a ser, si era para una parte positiva o por una parte negativa. En este caso era para una parte positiva, porque lo consagrado para nuestro Dios era algo, pues posiblemente que era para los sacerdotes o se guardaba en el tesoro de nuestro Dios. En la lectura que realizamos en el de Josué, hermanos, dice que la ciudad iba a ser anatema. Y hermanos, ahí vamos a ver cómo esta palabra se utiliza de las dos maneras, tanto para una parte buena como para una parte mala, como pusimos en la diapositiva. Tanto se utilizó para dedicar, consagrar y separar alguna parte de la ciudad, también se utilizó para destruir y para matar. Vamos a esta lectura que tuvimos inicial y recordemos lo que estábamos leyendo. Dice Josué, capítulo número 6, volvemos a esta lectura. Dice en el versículo número 17, mas la ciudad será anatema a Jehová, ella con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estuvieren en casa con ella, por cuanto escondió los mensajeros que enviamos. Dice el verso 18, empero guardaos vosotros del anatema, que ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, porque no hagáis anatema el campo de Israel y lo turbáis. 19, mas toda la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro sean consagrados a Jehová y vengan al tesoro de Jehová. Dice el verso número 24, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los vasos de metal y de hierro. Aquí vemos, hermanos, que lo que había en la ciudad, hermanos, había oro, había plata, había vasos de metal y había vasos de hierro, hermanos. ¿Y qué hicieron con estos? Los apartaron. ¿Y dónde los metieron? En la casa del tesoro de Dios. ¿Esto era anatema o no era anatema? Era anatema. Esto fue consagrado a nuestro Dios. ¿Qué uso se le dio, mis hermanos? Pues se tenía esa parte, mis hermanos, pues de engrandecer el tesoro y también darle el uso en los rituales de nuestro Dios. Dice el verso, ahora vamos a la otra parte, verso 21. Y destruyeron, Josué 6:21, y destruyeron todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, mozos y viejos, hasta los bueyes y ovejas y asnos a filo de espada. Esto también era anatema, pero ¿cuál fue el fin? Fue destrucción. Entonces, en ese origen la palabra anatema tiene esa aplicación. Se apartaba y después que se apartaba se destinaba el uso. Aquí tenemos otra lámina, si también me ayudan, hermanos. Lo puse en esta separación de que Jericó
en anatema, dices, y pongo la palabra anatema, y arriba tenemos el plata, el oro y los vasos de metal. ¿Qué pasó con esta parte? Ya lo contestaron ustedes. Se llevó a la casa del tesoro de Jehová. Y abajo, hermanos, dice casas, pertenencias, hombres, mujeres, niños. ¿Qué pasó con ellos? Se destruyó todo esto, vino a ser destruido, hermanos. Entonces, el anatema, hermanos, la palabra, pues se utilizaba para apartarse o para ponerse aparte. Y posible, según lo que se destinaba, pues se llegaba a utilizar. Ahora, mis hermanos, posteriormente a la conquista del pueblo de Jericó, hermanos, se les había dicho al pueblo que no tomaran nada. Y sabemos que hubo un hombre que sí codició algunos artículos que había en Jericó y que los guardó. Dice Josué capítulo número 7, verso número 1. Empero los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y posteriormente el siguiente pueblo en que van a enfrentar es Jai, hermanos. Y dice que Josué viene a utilizar pues la misma estrategia que hacía Moisés. Antes de enfrentar al pueblo, pues él mandaba a inspeccionar cómo eran los hombres, qué tipo de guerreros poseían esos pueblos, hermanos. Y pues posteriormente regresaban y le decían cómo es el pueblo. Y así también lo hizo Josué. Josué manda y dice, Jai, pues no es como Jericó, es un pueblo pues más pequeño. No necesitamos muchos guerreros, con unos 3,000, los podemos vencer. Dice el versículo número 3, y volviendo a Josué, dijéronle, no suba todo el pueblo, mas suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán Jai. No fatiguéis a todo el pueblo ahí, porque son pocos. Y bueno, también vemos que ellos se confían. Al enfrentarlos, pues salen vencidos el pueblo de Israel, salen perseguidos. Y después de esta derrota, pues Josué se queda consternado. Y él dice, pues ¿por qué pasó esto? Y consulta a Dios, dice el verso número 7. Y Josué dijo a Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado de la otra parte del Jordán. Y dice el verso número 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros si no destruyeres el anatema del medio de vosotros. Y aquí, hermanos, también dentro de esa historia está una parte también de analizar. El pueblo de Israel, hermanos, pues era grande, tenía muchos habitantes, hermanos, pero el error que cometió una sola persona afectó a todo el pueblo, hermanos. Y la verdad decimos, comparado con la actualidad, hermanos, en la iglesia, hermanos, pues todos venimos en un camino que venimos también, ¿verdad? Con algunas dificultades, con algunas flaquezas, con algunos errores, hermanos. Y en ese camino, hermanos, si nos aplicaran lo que le aplicaron al pueblo de Israel con ¿cómo estaríamos? Pues estaríamos en una situación también de anatema, ¿verdad? Pero la verdad, ¿por qué en ese entonces, hermanos, no se le castigó a solamente, bueno, sí se le castigó a Cham, pero las consecuencias, ¿por qué las sufrió todo el pueblo? ¿Por qué las consecuencias no solamente las vino a sufrir a Cham?
por lo consintieron. Lo que pasa que en aquel entonces, hermanos, el pueblo de Israel estaba constituido, mis hermanos, como una unidad, en el sentido de que dice Dios, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Y dice que cuando habitaban ese santuario estaba dividido en dos áreas, una que era la parte santa y la otra que era santísimo. ¿Qué diferencia había en estos dos lugares? Pues había un grado de santidad y de limpieza. Hermanos, conocíamos las reglas para entrar, pero esa santidad no se limitaba solamente al lugar santo y al santísimo, sino también al campamento, al real, a la parte donde habitaban el pueblo de Israel. Cuando había una impureza y cuando había un pecado, ¿qué hacían? Había que sacarlo fuera del real. Entonces el pueblo constantemente, si tenían pecado, tenían que limpiarse, y si había una falta, mis hermanos, había que corregirla. Aquí había una falta también, y cuando había una falta, afectaba a todos. ¿Por qué? Porque Dios moraba en medio de ellos, y por esa manera, hermanos, el pueblo se había afectado. Pero, hermanos, aquí también hay otra parte. Dice, ¿cómo había que realizar? ¿Qué había que realizar para identificar quién había cometido el pecado? Porque Dios ya dijo, ¿sabes qué? Alguien cometió pecado. Alguien tomó del anatema que no debía tomar. Y entonces dice Dios, tenía que buscarlo. Dice el versículo número 14. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegaráse por los varones. Iban a empezar a identificar primero por tribus, iban a congregar a todo el pueblo y iban a ponerlos por tribus. Y Dios iba a decidir en qué tribu estaba esa. ¿De qué manera? A través del sacerdote. Se cree, hermanos, que el sacerdote en su pectoral, hermanos, tenía 12 piedras, que cada una de esas 12 piedras simbolizaban las tribus de Israel. Pero dentro de ese pectoral, que era una bolsa, dentro, ¿qué tenía? ¿Recuerdan? Exactamente. ¿Para qué servían el urín y el tumim? Para juicio. Se cree, hermanos, que se utilizó en ese momento ese urín para decir qué tribu fue. Y obviamente esas piedras daban esa respuesta y decían, fue la de Judá. Y posteriormente, después de identificar la tribu de Judá, pasaban para las familias. Y después de las familias, mis hermanos, pues se pasaban a los varones. Dice el verso número... Bueno, vamos a leer el verso número 17. Y haciendo llegar la tribu de Judá, fue tomada la tribu de Sera, haciendo luego llegar la familia de los de Sera por los varones, y fue tomado Zabdi, e hizo llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Cabni, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárale ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Y vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo de la tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Dice el verso número... Ya, bueno, vamos a leer ya lo que le pasó, ¿no? Ya lo tomaron, dice el verso número 25. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron a fuego, después de apedrearlo con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. Entonces, hermanos, posteriormente también Acán, con esta acción, con esta codicia, también fue considerado como un anatema, pero anatema apartado para ser destruido por
por su acción. Y como les dije, hoy normalmente ustedes lo buscan en el diccionario, en la Real Academia, buscan la palabra anatema y quiere decir destrucción, quiere decir maldito, quiere decir, realmente ya nomás se utiliza para esta parte. La que nosotros ahora utilizamos, hermanos, ya no utilizamos también la anatema, utilizamos las definiciones positivas que tiene esta palabra, que es dedicar, consagrar o apartar. Actualmente, hermanos, vamos a ver, por ejemplo, dice 1 Corintios 12, versículo número 3, donde vamos a ver esta palabra, ya obviamente traducida del griego, y que aparece como anatema. Primera epístola a los Corintios, capítulo número 12, versículo número 3. Dice el versículo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo. Y aquí utiliza la palabra, dice, nadie puede llamar a Jesús anatema. Si alguien tiene el Espíritu de Dios, nadie puede utilizar esta palabra con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿Qué quiere decir? Pues lanzar una maldición en el nombre del Hijo de Dios. Alguien que tiene el Espíritu de Dios no puede hacer esto. Mis hermanos, también en Romanos capítulo número 3 vemos esta palabra, pero aquí no aparece anatema, aparece apartado. Dice Romanos capítulo número 9, verso número 3. Romanos 9:3. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y aquí lo que dice Pablo es que él desearía ser apartado, ¿por quiénes? Por los israelitas, por los que no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaría dispuesto a cambiar su vida con tal de que ellos aceptaron a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, quiero leer este mismo texto en algunas otras versiones. Aquí dice apartado. Y hermanos, en otras dice rechazado. Por ejemplo, dice la versión de la Biblia de Vine, dice de la siguiente manera: porque desearía yo mismo ser apartado del Mesías por el bien de mis hermanos, mis parientes según la carne. Dice otra versión: porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y bueno, nos quedamos con la versión nuestra, que es la misma palabra que se utiliza para anatema, pero aquí dice apartado. Aquí todavía se utiliza ese término para separarlo y después darle el destino que tiene que llevar. Actualmente, hermanos, ¿nosotros podemos cometer anatema? ¿De qué manera podemos cometer anatema? Dice el libro de Gálatas, hermanos, ahí es claro, en la epístola del apóstol Pablo a Gálatas, aquí nos dice claro, y hermanos, ustedes ni siquiera tenemos pues que ver ejemplos, sino Pablo a través de estos textos nos va a mostrar. En primer capítulo del libro de la epístola de los Gálatas, versículo número 6 en adelante, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho. También ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema, porque
¿Persuado yo ahora a hombres o busco agradar a los hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de nuestro Dios. Y aquí lo que nos dice, hermanos, es que cuando alguien quiere cambiar el evangelio, cuando alguien quiere cambiar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo o quiere distorsionar la palabra de nuestro Dios, ¿qué hay con esta persona? Sea un anatema. ¿Y cuál es el final de esta persona, mis hermanos? La destrucción, el castigo. Dice el libro de Hebreos, capítulo número, denme un instante, vamos. Hebreos capítulo número 10, versículo número 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y hermanos, esto es pues para aquellos que van en contra de la palabra o desprecian la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es anatema. Actualmente ya no utilizamos tanto el anatema para la parte positiva, utilizamos las acepciones, de cuál más, decía yo, de consagrar, de dedicar o de apartar. También actualmente nosotros podemos apartarnos o dedicar nuestra vida a nuestro Señor. Hermanos, hubo personas que sin que Dios los escogiera directamente, ellos se consagraron a nuestro Dios. Y uno de ellos fue en la tribu de Leví, hermanos. Ustedes recordarán que cuando en una de las ocasiones Moisés subió al monte Sinaí y tardó mucho tiempo, y el pueblo se desesperó y empezaron hasta fundir una imagen, un becerro, ¿verdad? Decía Aarón, pues yo nomás eché el oro y salió esto, ¿verdad? Así decía con esa ironía. Pero los que no se contaminaron con esa adoración fue la tribu de Leví. Dice el libro de Éxodo, capítulo número, déjenme corroborar si es el 33. Es 32, hermanos, corrijo. Éxodo, capítulo número 32, versículo número 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba despojado, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos, púsose Moisés a la puerta del real y dijo: ¿Quién es de Jehová? ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Verso 29, importante. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, porque cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que dé él hoy bendición sobre vosotros. ¿De qué manera estos hermanos se consagraron y se dedicaron al servicio de nuestro Dios? Por sus celos, porque ellos no se contaminaron. Y cuando, mis hermanos, Moisés da la orden de castigar a aquellas personas, hermanos, que sabían que hay idolatría, ¿qué hicieron los de Leví? Los mataron, y dice a quienes eran de su propia familia. Y ellos, aquí no fue Dios los que los escogió, sino ellos se consagraron. Y aquí los toma Dios para su servicio, para el tabernáculo, mis hermanos, para los rituales. Ellos tenían esa participación, dividido en las distintas funciones. La Escritura, hermanos, nos dice que nosotros también hemos sido apartados.
y hemos sido apartados por nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice cómo antes eran nuestras obras y cómo deben de ser en el día de hoy. Dice el libro de la epístola a los Romanos, capítulo número, deme un instante, vamos a la epístola de los Romanos, es capítulo número, es capítulo número 6, Romanos capítulo número 6, versículo número 16. Antes de leer, hermanos, quiero que recordemos una parte de la historia que teníamos de Josué. ¿Se acuerdan qué hicieron con el anatema, que eran el oro, la plata, los vasos de metal y los vasos de... ¿Se metieron a dónde? Al tesoro de la casa de nuestro Dios. A nosotros también, mis hermanos, se nos ha prometido que nosotros entremos a ese lugar, al tesoro de la casa de nuestro Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿De qué manera nos tenemos que apartar? ¿De qué manera nos tenemos que consagrar? Dice el verso que les mencioné, Romanos 6, versículo número 16. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Empero gracias a Dios que, aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos siervos de la justicia. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santidad presentáis vuestros miembros a servir a la justicia. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin la vida eterna. Para esto fuimos apartados, mis hermanos, para que nosotros podamos entrar a la casa de nuestro Dios, al tesoro de nuestro Dios. Pero ¿cuál es su voluntad, mis hermanos? Que nosotros nos santifiquemos, que nosotros practiquemos la justicia, que nosotros podamos ver si tenemos todavía algunas actitudes o obras que no son dignas de Dios, las podamos corregir. Dice también el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4. Verso número 1. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús, de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creciendo, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no con afecto de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, de ese ejemplo, hermanos, dice la Escritura que en un día, pues Dios nos va a recibir en esa casa de oración, en esa promesa que tiene para nosotros, pero siempre y cuando nosotros no nos olvidemos de este pacto que ha realizado con nosotros. Dice Isaías capítulo número 56, dice el profeta:
que Él nos va a introducir a su casa. Isaías 56, verso número 4. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar, ¿en dónde? En mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración se haya llamado de todos los pueblos, hermanos. Entonces, pues hermanos, también en este día, pues podemos, mis hermanos, ser considerados dedicados, podemos ser apartados, podemos dedicar nuestra vida a nuestro Dios, a practicar la voluntad de nuestro Creador y poder examinar nuestros caminos para que podamos ser considerados dentro de los tesoros de nuestro Dios. La Escritura habla también de diferentes maneras. El apóstol Pablo y el profeta Jeremías hablaban que existen vasos de honra y vasos de deshonra. Dice el profeta Jeremías, y son 3 versículos que habla de esta parábola, el versículo número 18, y nos dice lo que hace Dios en su mano, similar a un alfarero. Dice Jeremías, capítulo número 18, versículo número 3, Jeremías 18, 3. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él hacía obra sobre la rueda, y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Entonces dice Jeremías que bajó a ver al alfarero y dice que él estaba haciendo un vaso de barro. ¿Y qué pasó? Se destruyó, hermanos. Y después hace otro y dice que ese vaso lo hizo mejor. Y vemos nuevamente estas 2 opciones, ¿verdad? Y dice, ¿no puede hacer Dios con nosotros estas 2 acciones? Tanto de destruir o para hacer algo mejor de nosotros, como lo hizo como ese segundo vaso. Dice, ¿no podré yo hacer algo mejor? Y ese dice, ¿y Dios no puede hacer esto con nosotros? Dios puede hacer algo mejor con cada uno de nuestras vidas. Dios puede hacer algo mejor de nuestros pensamientos. Dios puede hacer algo mejor con nuestras obras, hermanos. Quiero terminar con la reflexión que tenía en mi diapositiva. Dice, la dualidad de la separación, anatema, nos muestra cómo la misma acción de separar puede tener connotaciones muy diferentes, dependiendo del contexto y la intención. Separar algo puede ser tanto para un propósito elevado y sagrado, como para la condena y rechazo. Esta dualidad nos invita a considerar cuidadosamente nuestras propias acciones y decisiones sobre lo que elegimos, apartar o dedicar nuestras vidas a Dios, hermanos. Pues que nuestra vida sea dedicada y consagrada siempre a engrandecer el nombre de nuestro Dios. Paz a vosotros, hermanos. En TV Churubusco y la Iglesia de Dios Israelita estamos comprometidos a ofrecerte contenido que enriquezca tu comprensión y amor por las Escrituras. Todos los días presentamos un nuevo tema bíblico, cuidadosamente preparado para ayudarte a nutrir tu relación con Dios. Si deseas recibir notificaciones de nuestros nuevos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. De esta manera, no te perderás de ninguno de nuestros mensajes.
En TV Churubusco estamos dedicados a proporcionarte recursos que faciliten tu estudio de la palabra de Dios. Si deseas conocer más de nuestro contenido, búscanos en Facebook, YouTube o Spotify. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Los esperamos en el siguiente. Paz a vosotros.